A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Ecuador-Italia. Este programa que ya cumple varios meses, casi 6-7 meses, que nació con la intención de promover las actividades que realiza la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, así como la Embajada Italiana en Ecuador y la Embajada Ecuatoriana en Italia, unir los lazos entre estos dos países hermanos. Nuestro fin como programa también es de exponer nuestros socios, los negocios que hacemos internamente y proponer también actividades de la Cámara para invitar a cada uno de ustedes quienes se interesen por ser parte de este gremio importante, dinámico, este gremio nacional como es la CBEI, en sus siglas en italiano, CBEI, Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. El día de hoy tenemos uno de nuestros socios importantes, una institución, una corporación importante. Estamos el día de hoy con Ramiro Pinto, que digo Patricio, discúlpame, Ramiro Pinto, un importante ejecutivo, un importante perfil, quien en este momento viene en representación como socio principal de Russell Belfort Ecuador. Bienvenido, Ramiro. Gracias, José Luis, por la invitación. Qué gusto. Bueno, ya están ustedes aproximadamente un año con nosotros en la Cámara. ¿Cómo ha sido esa relación con la CBEI? Muy interesante. Yo creo que entrar siempre a una Cámara Binacional nos da la posibilidad de utilizar el networking, de buscar potenciales clientes y de brindar a los miembros de la Cámara la potencialidad de abrir el mundo. ¿Por qué abrir el mundo? Porque Russell Belfort está en más de 106 países e Italia es uno de los países más importantes con los cuales trabajamos con los socios de Italia. Estamos en las principales ciudades, entonces si es que tú quieres importar o exportar algo y quieres ubicarte en el país de Italia, podemos hacer la conexión directamente. Qué importante saber esto. Hay que hablar con Víctor Jurado, nuestro director ejecutivo, y Gabriela Cartagena, nuestra coordinadora general, para que también comuniquen esto a todos los socios, porque hay muchas personas que a veces nos llaman por algún tipo de tema técnico o tema de vinculación con alguna empresa en Italia. Importante hacerlo a través de ustedes. Cuéntanos un poco más sobre tu empresa. Es una empresa multinacional, evidentemente, pero tal vez más conocida en el ámbito corporativo. Quienes no están en ese ámbito de pronto no conocen. ¿Qué les podemos decir de tu empresa, de la corporación? Russell Belfort es una firma mundial de consultoría. Estamos desde hace 40 años en más de 106 países y en el Ecuador estamos ya 38 años. Tenemos oficinas en Quito, Guayaquil y desde estas casas matrices atendemos a todo el país. Atendemos varias áreas, especialmente auditoría externa, outsourcing contable, asesoramiento legal y tributario en el área de impuestos y consultoría en general en la parte económica. Ese es el expertise de la firma. Bueno, algo necesario. En nuestro país se ha ido formalizando los últimos 30 años, digámoslo así, en tema tributario, en temas de auditorías. Las regulaciones van obligando que las empresas cada vez a todo tamaño tengan siempre auditorías y tengan controles tributarios correctos, exactos, precisos. ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo está el Ecuador? ¿Somos un país maduro? ¿Somos un país en vías de maduración en términos de la formalidad de temas tributarios y auditorías? Y, justo tuvimos un seminario con varios países de la región analizando el tema de facturación electrónica y veíamos que Ecuador entró hace varios años ya en el tema de facturación electrónica y ahora te diría que ya está en una etapa madura.
Y también eso le permite cerrar toda la información, el agente de control, para saber cómo estás tú declarando tus impuestos. Entonces, la información, la base de datos que mantiene el SRI es tan importante que al final ellos te mandan una simplificación de tu declaración y dice, este es su valor a declarar, confirme si sí o si no. Entonces, lo que antes decíamos, no, es que yo no voy a declarar esto, eso, con la facturación electrónica se cierra y se cruza todo. Lo cual es muy bueno. Un importantísimo socio de la Cámara Binacional es Vito Muñoz Ugarte, que es más conocido como un periodista deportivo, pues un gran empresario. Él siempre dice, el mejor negocio es no tener líos con el SRI, pagar tus impuestos, y estoy de acuerdo en ello. Ahora, ¿es el Ecuador un país que paga impuestos? Hemos crecido en la base impositiva, hemos crecido en los que personas naturales y corporaciones que pagamos impuestos. Sabes que desgraciadamente los que pagamos impuestos son las empresas y las personas en relación de dependencia. Toda la informalidad está más bien al margen del pago de impuestos, y ahí entra un tema de aduanas para evitar lo que es contrabando, y esa venta en efectivo, el que no declaro. Ahí ha venido históricamente cambiando esa visión, y Ecuador te dirá que está en un 60% de recaudación. Tiene todavía un 40% por trabajo, y es importante. Impresionante, ¿no? Sí. Impresionante hablar de un 40% de informalidad, y eso no es justo, ¿no? Yo pienso que evidentemente quien gana poco debe pagar poco. Quien gana mucho, paga mucho, en relación, en virtud porcentual a sus ingresos o a su rentabilidad, porque a veces no siempre la venta quiere decir ganancia. Pero es una pena porque cuando se suben los impuestos, le están subiendo al formal, al que paga, al que está registrado ante las entidades gubernamentales. Hace una semana se confirmó el impuesto agregado IVA a espectáculos públicos, cine, temas deportivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el gobierno necesita recursos. Esa es al final la parte que analiza el gobierno, y ve que los temas de espectáculos públicos muchas veces pueden ser suntuarios. Un show, por ejemplo, de un artista famoso, alguien que paga $100 de una entrada puede pagar 112. Entonces es como que esa concepción. Además, la pregunta es ¿por qué no pagaban antes? O sea, si todos pagamos el impuesto a valor agregado en consumo, en ropa, en shopping, en lo que uno necesita en los viajes, ¿por qué no hacerlo en los espectáculos? ¿Por qué no había esa regla? Más bien era lo que tú dices, el por qué no. Entonces era como que una tradición que no se cobraba en espectáculos públicos. No es un tema emergente, no es un tema de salud, es un tema de un suntuario. Porque tal vez el espectáculo público antes se concebía los partidos de fútbol. Ese era el espectáculo público, pero ahora vos ves que ha crecido mucho la oferta, y ahora tenemos a los mejores artistas mundiales, a los mejores shows en nuestros países. Además que también hay que considerar que se ha bajado otros impuestos. Por ejemplo, el empresario de espectáculos ahora tiene que, bueno, él no paga el público el valor agregado al IVA, pero en cambio le bajaron el ISD. O sea, por otro lado hay una balanza y hay otros impuestos que se han bajado. A mí lo que me da pena y me molesta como ciudadano, como una persona que pago puntualmente mis impuestos, es que no lo haga el resto. Entonces ahí es cuando la cosa se pone... es una competencia desleal. Y no te hablo a niveles muy informales, sino te hablo a niveles ya corporativos también, a veces que la gente no paga impuestos. El SRI a raíz, creo yo, tal vez con el gobierno de Sixto Durán Ballén empezó un fomento, un control más estricto del IVA, cuando se pasó del nombre, no me recuerdo cómo se llamaba antes el SRI, Secretaría General de Rentas, creo que era, recuerdan. Servicio de Rentas Internas. No, ya te olvidaste la de. Pero bueno, el SRI tiene un nombre y tiene una estructura sólida. Hablo de los últimos gobiernos, no hablo de un gobierno en particular, que ya se ha formalizado, se ha modernizado y ha hecho que la gente pague más. Porque cuando yo llegué en el Ecuador, yo vivía en los Estados Unidos en el año 1993, llegué yo, me llamaba la atención porque nadie pagaba impuestos. Yo me convierto en un importador. También me registro facturas y todo el mundo decía, pero ¿por qué me cobras con factura? No me des factura.
Y yo te digo, pero eso te sirve a ti, te doy la factura, tú sacas tu impuesto a la renta a fin del año en función de esto, te sirve. No me des factura. O si me vas a pedir factura, te cobro un poquito más. Y evidentemente es una mala costumbre. Sí, claro. Eso no es un tema cultural. Y siento que sí, se ha mejorado mucho, pero tú me hablas de un 40% y eso es bastante. Claro, la evasión tributaria es importante en toda Latinoamérica. No hay una cultura como en países de Europa o América del Norte, en el cual tienes una concepción de que los impuestos tienen que ser transparentes. Aquí todavía tenemos la viveza criolla y tratas de ver cómo evades los impuestos. Pero Russell Bedford está un poquito para ir más allá, un poquito para ayudar a crecer a los negocios. Eso te iba a decir, porque muchas veces la infracción es por desconocimiento. Entonces, en este caso es importante que las empresas pequeñas, medianas, no sean grandes, puedan tener una asesoría, un respaldo, una guía, porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden hacerle pagar menos, inclusive de una manera legal. Existen las formas legales por las cuales una persona, una empresa puede pagar menos. Pero para eso se necesita una guía, es un tema muy delicado, es como cuando uno va al doctor. Claro. Hay que dejar manos de técnicos. Siempre es importante una planeación tributaria, ¿no? Y entonces tienes escudos tributarios en los cuales te permite optimizar tus rentabilidades. Y también lo que hacemos es asesorar a las empresas para que sean eficientes. Entonces, no solamente en el tema de impuestos, sino en el tema de gastos, en el tema de inventarios, en el tema de rotaciones. Entonces, que eso es lo más importante en la parte esta de tu contabilidad. Uno no tiene que tener una visión contable de impuestos y tributarista, tenemos que tener una visión de tomar decisiones, de cómo la información contable y financiera me sirve a mi empresa para seguir creciendo. ¿Cuál es tu formación, Patricio? Yo has estado en varias empresas, estuviste en Natural Vitality y me llama la atención que eres piloto privado, ya vamos a hablar de eso. Sí, yo estudié economía en la Universidad Católica y después hice una maestría en auditoría y contabilidad y un tema por un tema de inquietud y afinidad metido un poco en el sistema aéreo, en la aviación. Pero siempre como un piloto aficionado, nunca has estado en negocios relacionados de la aviación comercial. Tenemos con un amigo una pequeña fábrica de aviones, se hace aviones aquí en Tabacundo, aviones ultralivianos y siempre vinculado a temas aerodeportivos. ¿Con pasajero? Son avionetas para dos personas, avionetas para dos personas con todas las sofisticaciones, con unos avionics que te permiten volar alrededor del mundo. Entonces, ¿cuánto puede costar una avioneta así? Entre 50 y 200 mil dólares, 50 mil a 200 mil dólares más o menos. Puede ser, además de un tema deportivo, algo muy práctico para ciertas personas en ciertas ciudades, en zona de campos rurales, donde tienes haciendas, en fin. Sí, en la zona de la costa, por ejemplo, hay varias personas que tienen que moverse entre Santo Domingo y Guayaquil. Claro. Y lo más seguro es ahora una avioneta en velocidad, tiempo, servicio. Por supuesto. Y aquí en la sierra también es buenísimo, hay veces que tenemos que irnos a Manta o a Guayaquil. ¿Cuánto es un vuelito a Manta, un Quito Manta? La pista de Andes Aeroclub está en Tabacundo, que está como 1 hora al norte de Quito, y desde ahí a Manta hacemos 1 hora 40. A Guayaquil 1 hora 50 más o menos. Imagínense, son 10 horas en vehículo con carreteras tan peligrosas, que realmente eso es como esos juegos que juegan los chicos, esos juegos electrónicos cuando ven los caminos. Sí. Viajar a Guayaquil o Quito, Guayaquil, viceversa, es terrible, es una verdadera odisea. Entramos a una época electoral que estábamos conversando antes de la entrevista, y esto siempre genera nerviosismo en los sectores, en los mercados, en las bolsas de valores, en la inversión. ¿Cuánto daño le hace al país o le hizo al país este juicio político y posterior muerte cruzada, según tu opinión técnica? Desgraciadamente, los votantes y el pueblo no se da cuenta de las cosas que están tras de estos problemas políticos. En el caso nuestro, recibimos continuamente compañías que están queriendo instalarse en el país, y hemos tenido varios clientes que han dicho, esperemos a ver qué pasa con el juicio político de Lasso. Si continúa Lasso, instalo la compañía. Lasso daba confianza. Lasso daba confianza,
manejaba un gobierno de derecha que ha tratado de ser formal. Obviamente el bajar la deuda externa no genera votos, porque dice yo no vivo de la deuda externa. Bajar el déficit no genera no votos. Genera votos y entonces, negociar acuerdos comerciales no genera votos. Es evidente, ¿no? ¿Cuánto le faltó al presidente Lasso ser un buen comunicador? No contratar buenos comunicadores, porque el que contrata es él. claro. Ser un buen comunicador y ser una persona que explique, que se vende mejor. Y ahora estamos en este compás de espera. Hay un nuevo gobierno que va a durarte 1 año y medio, que no va a poder hacer mucho, y vas a estar en un compás de espera de quién va a venir el siguiente elección. Lo que espera, claro, serán elecciones, vendrá un presidente nuevo e inmediatamente viene una nueva campaña. Así es. Entonces la estrategia, bueno, yo creo que ya un poquito se avisora quiénes van a pasar una posible segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta, evidentemente, es imposible, casi imposible matemáticamente que un candidato gane en primera vuelta con más del 40% y con 10 puntos de diferencia. 10 puntos es muy poco probable. Hay que ver, sin duda, la minoría más política más alta es el correísmo, como minoría, pero es la más alta. Y hay 2 o 3 candidatos que se están peleando este segundo puesto, hay 2 que vemos que están subiendo. Pero yo sí pido a la ciudadanía, como ecuatoriano, dejemos un poco esa forma de ver a un partido como que fuéramos hinchas de un equipo. Cuando uno es hincha de un equipo de fútbol, uno es hincha hasta la muerte. Juegue donde juegue con quien juegue, pierda, baje. Eso es ser hincha de un equipo, pero uno puede ser hincha de un partido político. Porque el partido político puede tener aciertos y desaciertos, puede tener líderes que van variando. Entonces no necesariamente uno puede decir yo voto por ese partido siempre, o yo voto por este segmento siempre. Yo pienso que en este momento, no sé qué piensas tú, hay opciones presidenciables, 2, 3, 4 tal vez, de personas centradas, que tienen propuestas interesantes. Claro, es un periodo muy corto, pero lo que nos ha dado, ha hecho tanto daño no solo al Ecuador, sino a América Latina, es este impulso en las votaciones, este voto ciego. Tenemos además, Ramiro, una encuesta política sobre un tema, no política, ambiental, donde ayer vi una encuesta que hacían sobre esto y la gente no sabe si el sí o el no es a favor o en contra. Entonces mucha gente que dijo que no quiere que saquen perdón, que quieren que se deje el petróleo en Yasuní, votan sí cuando es no. Claro. Entonces va a ser una cosa muy confusa. Esto es como cuando hubo la famosa consulta de las peleas de gallo y de los toreros y los casinos, que nunca la gente llegó a entender. Votaron en plancha por un no y bueno, ahí vimos las consecuencias. Claro, y tú te pones a ver que, por ejemplo, la riqueza minera del Ecuador es increíble. O sea, estamos en los mismos Andes que Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y nosotros hemos explotado solo el 5% de la capacidad de explotación. Y hay una consulta en la que te dice, usted quiere explotar en el Chocó andino. O sea, ¿cómo puede ser de incoherente en nuestro país que podamos averiguar si es que quieres tener ingresos para el país? O decir en el Yasuní, que nos genera 1.200 millones de ingresos, decir yo no quiero recibir 1.200 millones. ¿Cómo va a tapar es el siguiente gobierno? Porque no tiene nada que hacer. No, hay ese déficit de ingresos. Hay mucha desinformación y además es una pregunta con una respuesta implícita. Claro. Usted quiere matar aves, es lo que te dicen. Usted quiere que se acaben las aves. Nadie quiere que se acaben las aves. Claro. Es un tema técnico. Se sabe ya, existen métodos modernos, técnicos, por los cuales uno puede explotar el petróleo de manera con muy bajo impacto. De hecho, hay mucha gente que no entiende que en el Yasuní ya existe un campo petrolero y al ganar la consulta, el que se quede el petróleo bajo tierra, tienen aproximadamente que gastar casi 5.000 millones de dólares para retirar la infraestructura y tapar los pozos. Y con el gran problema que ese petróleo, que es una laguna gigante que está debajo de la tierra, los pozos petroleros de Perú, que están a 10 kilómetros, están absorbiendo ese petróleo. Entonces es absurdo decir, yo no exploto y dejo que nuestros vecinos peruanos sigan explotando. Qué importante que la gente se instruya sobre este tema, pero es una pregunta implícita, con implícita respuesta, lo cual dudo que la pregunta gane el sí.
Gane el no. Ya me confundí. Tiene que ganar el no, claro. Es muy complicado, ¿no? Sí, ahorita en una antesala de encuestas que están haciendo está ganando el sí, desgraciadamente, con el 40% y el no el 20%, y los otros son indecisos. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación, lo que tú dices. Y algo que llama mucho la atención es cuántas poblaciones indígenas de la zona que están en contra de esta consulta, que están diciendo que ellos no apoyan, que ellos viven de cierta manera de la producción petrolera y manifiestan que no se les ha consultado y se les está usando a ellos como símbolo, escudo, sí. Como escudo, exactamente, ¿no? Sí. Es una pena. El Ecuador en 6 meses tendrá un panorama completamente distinto. No sabemos, podemos algo, los que estamos viendo Twitter o viendo encuestas, calcular qué pueda pasar, pero es muy incierto. La verdad que vemos candidatos, muchos candidatos con muy poquita preparación, inclusive candidatos son muy desconocidos para el pueblo y con buenos perfiles, y otros candidatos que son personas, hablo de asambleístas, que son personajes muy de TikTok, personajes muy de redes sociales, personajes de pantalla, que son por los que generalmente la gente vota. Lamentablemente el votante busca un rostro conocido en la papeleta. Y eso nos ha llevado a tener lo que tenemos ahora, ¿no? Una asamblea, la última, a mi modo de pensar, de las peores, las menos productivas, y que han llevado a una desconfianza del electorado hacia lo que es la asamblea, que generalmente siempre ha sido así. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué va a pasar con el Ecuador de aquí a los últimos 6 meses al año y medio que viene del próximo gobierno? Va a ser una situación económica difícil. Enfrentar las demandas de todos los sectores para tener mayores ingresos y tener un Estado con cada vez menos ingresos va a ser muy difícil en la parte económica, en la parte del Ministerio de Finanzas. Tienes otros problemas ahorita, como un BIES desfinanciado, con un IES en la cual le sacaron todo lo que tenía de provisiones de fondos y ahora estamos pagando la factura. Nos toca hacer un reajuste. Ese reajuste tiene que entrar a una asamblea que lo vote y esa votación tiene que después de un año tenerse validez. Entonces, lo que están proponiendo ahora tampoco va a hacerse efectivo y el déficit actuarial del IES va a seguir todavía deteriorándose más. Entonces, el panorama económico no es bueno y los únicos que pueden hacer bien es el empresariado. Somos las personas que nos dedicamos a producir, a trabajar, por más que el problema político esté siempre en el Ecuador. No tenemos opción. No tenemos opción. Y le vemos al empresario como el enemigo del país. Y entonces hay que cambiar esa dialéctica. El empresario genera puestos de empleo, genera bienestar, genera impuestos y esos impuestos van a toda la población. Entonces hay que cambiar y las cámaras yo creo que están en esa función. Yo creo que las cámaras después del correato perdieron esa vigencia que tenían de estar en la parte pública, en la parte privada, haciendo presencia, y yo creo que toca retomar eso como cámaras. Sí, y como empresarios tenemos que cuestionarnos y decir cómo manejamos las cosas para que este país siga produciendo y siga siendo mejor para todos. Hay que cambiarse el chip. La visión propagandista de ciertos sectores de la izquierda es afectar al empresariado y afectar a los ricos. Decía Abraham Lincoln, un sabio, que un país sin ricos es un país sin riqueza. Hay que entender que cuando digo rico me refiero a gente que genera riqueza, que genera empleo, que genera impuestos, que expande, que con sus utilidades se abren más negocios. Cuando abres más negocios, abres más las posibilidades de empleo, es lo que necesita el país. Ramiro, muchísimas gracias por tu presencia en Ecuador, Italia. Para nosotros es un honor tenerte acá. Una despedida para quienes te escuchan a través de Telesucesos. Gracias, José Luis, gracias a Telesucesos por la invitación. Tengan en Russell Bedford un socio para sus negocios y para sus empresas. Cuando piensen en crecer y crecer hacia el mundo o traer nuevas empresas al país, estamos para servirles. Muchas gracias, amigo. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo día jueves con el programa Ecuador-Italia. Espero que les haya gustado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia.